hace una pregunta: ¿cómo ser avivado? Damos muchas gracias al Señor por la primera parte que ya expuso el pastor Boris, donde se hablaba del enfriamiento espiritual y se definía ahí, ¿verdad?, muy bien, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿A quién ocurre? Solo puede ocurrir a personas que están relacionándose con Dios. Solo puede ocurrir a personas que comienzan a descuidar de una forma u otra su relación con el Eterno. Y en esta segunda parte queremos hablar desde este tema avivamiento espiritual, y lo voy a dividir en tres partes. Primero, quiero hacer una correcta definición de cuál era la condición del hombre, cuál es la condición del hombre y cuál será la condición del hombre en la eternidad. En segundo lugar, queremos dar una definición de términos y bases bíblicas para un correcto avivamiento espiritual. Y en último lugar, responderemos, Dios mediante, la pregunta de cómo ser avivado. La pregunta, yo creo que inicial para esta charla o esta conferencia que queremos compartir es si verdaderamente nosotros entendemos en qué momento está viviendo la nación cubana. Si nosotros entendemos hoy que la nación cubana está viviendo un momento que nunca antes, ¿verdad?, ha ocurrido, no tenemos precedentes de lo que va a ocurrir en el mes que viene o el mes de septiembre en la nación cubana, donde una nación con carácter socialista o comunista va a aprobar como el primer país del mundo, con ese sistema de gobierno, un código que aprueba, alienta y manifiesta la ideología de género. Como no es el tema de nosotros hablar de la ideología de género, sí es el tema de nosotros hablar en qué momento, para qué hora Dios nos ha traído a este lugar, para qué Dios nos ha dado la salvación en Jesucristo, cuál es el propósito de nuestra vida. Y es interesante, si usted va a internet hoy y va a YouTube y pone así avivamiento, le van a salir los primeros videos posiblemente que no tienen nada que ver con lo que es el avivamiento en la Biblia. Tanto es así que usted va a ver ahí movimientos que dicen el avivamiento no sé qué, el avivamiento en la iglesia tal, el avivamiento del pastor no sé qué. Pero cada una de esas cosas a la luz de la Biblia no va a responder a lo que es verdaderamente el avivamiento. Ahora, algo importante es que la Biblia no nos muestra a nosotros o nos da a nosotros, ¿verdad?, mandatos de cómo debe la iglesia buscar el avivamiento. Lo que sí está claro es que la Biblia refleja avivamientos espirituales. Lo que sí está claro es que la historia refleja avivamientos espirituales, como también está claro que el enemigo de las almas, el mismo diablo, ha manipulado y ha tergiversado muchos de esos avivamientos o supuestos avivamientos, porque esa es su estrategia número uno: confundir, manipular y suplantar la verdad de Dios. Así que desde esa perspectiva sabemos que el tema del avivamiento yo creo que es un tema muy discutido, pero a la vez muy manipulado y a la vez también mal interpretado. Más nosotros debemos tener un concepto bíblico, debemos tener un concepto desde la palabra del Señor, porque uno puede pensar, ¿está yo acaso viviendo un avivamiento espiritual a nivel personal? Y eso es algo que sería bueno nosotros definir, lo que sería el avivamiento a nivel personal, lo que sería el avivamiento a nivel local de la iglesia y lo que sería un avivamiento a nivel nacional. Es decir, que podemos ver el avivamiento hoy desde lo que es personal y desde ahí se va extendiendo hacia la iglesia, hacia un conjunto de iglesias, hasta una denominación completa, hasta una nación completa. Como mismo se ponía muy bien anteriormente lo de enfriamiento. El enfriamiento espiritual se puede ver desde una persona, desde una iglesia completa o alguien o un grupo que se responda y diga que es una iglesia, porque es imposible que la iglesia de Cristo se enfríe completamente. Lo que sí está claro que muchos que dicen ser de la iglesia de Cristo, que puedan pertenecer al cuerpo de Cristo, caigan en una debacle en sus vidas. Lo que está claro, amado hermano, es que uno en medio de todo esto dice, primero, Dios nos manda a nosotros a buscar un avivamiento. Dios nos manda a nosotros a adorar incluso lo que es el avivamiento, nada que ver. Pues la Biblia sí nos manda sobre todas las cosas a adorar a Dios, a predicar su palabra, y todo lo que nosotros decimos, todas nuestras experiencias tienen que ser pasadas por el filtro bíblico. ¿Sabe por qué? Porque muchos han dicho, estoy en un avivamiento. ¿Por qué lo dices? Porque siento la presencia de Dios. Y cuando vas a su vida, están en fornicación, mentira, chisme. Eso no es avivamiento. Iglesias, como se ponía anteriormente, que pueden estar llenas de personas. Estamos avivados, mira cuántas almas vienen, pero no se está predicando la palabra de Dios desde el púlpito. Eso no es avivamiento. Entonces,
en medio de toda la falsedad, sí hay un genuino mover del Espíritu Santo para estos tiempos. Y ese es el que nosotros queremos ver por medio de la palabra. Primero, comencemos por este punto. ¿Cuál era la condición del hombre? Sencillamente, Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era la condición del hombre? Y nosotros tenemos que entender la historia para más adelante entender el tema del avivamiento. Desde Génesis 3. Antes de Génesis 3, una es la historia. Después de Génesis 3, otra es la historia y es la actual nuestra. Antes de Génesis 3, Génesis 1, Génesis 2, vemos la creación y vemos que en esa creación todo era perfecto. Las cosas eran buenas hasta que entra el pecado. Así que la condición del hombre era una creación de Dios que estaba en correcta relación con su creador. Por eso es que Adán, antes del pecado, no necesitaba avivamiento espiritual, porque él fue creado en un estado perfecto. Él no necesitaba ser avivado para buscar a Dios. No es que Adán se levantaba en la mañana en el Edén y decía: hoy no estoy orando mucho. No, Adán vivía en la presencia de Dios. Incluso el mandato es que hay por ahí gente que dice: ¿cómo estás, hermano? Estoy bendecido, prosperado y en victoria, aleluya, gloria a Dios, todo está bien, no hay nada malo en mi vida. Eso es mentira. Por la Biblia y por la realidad, eso es una gran mentira. Y es que lo que pasa es que se han metido muchos de esos psíquicos, muchos de esos manipuladores en las congregaciones a decir: no, en tu mente, el problema está en tu mente. No, el problema está en la realidad. Yo, si tengo un dolor de cabeza, no puedo decir: ¿cómo está? Aquí en victoria, aleluya. Eso es hipocresía, hermano. Y así tenemos mucha gente hoy. No, tu mente. ¿Y sabe qué? Son todos estos metafísicos que han introducido doctrinas destructivas o herejías destructivas a la iglesia del Señor. La realidad es que eso de estar bendecido, prosperado, en victoria, que todo estaba bien, sí fue real una vez. Y escúchame, y volverá a ser real, pero hoy no. Adán estaba en una correcta relación con Dios. Y miren cuál es el mandato: fructificaos. Adán era próspero, Adán era bendecido, Adán vivía en comunión con Dios. Adán no tenía dolor de cabeza, Adán no tenía problemas. Incluso con el trabajo era una bendición. Después de la caída vemos que el trabajo se vuelve trabajoso, pero antes era una bendición. Incluso antes de que él peque, ya el Señor le da trabajo, nombra a los animales y mira y esto y aquello. Era una gran bendición. El Señor le dice: fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Era el llamado de Adán: llenar la tierra, ser bendecido, ser próspero. ¿Sabe por qué? Porque no había el problema de la humanidad que tenemos hoy. Génesis 3. Todo se complicó. Por eso, después de ver cuál era la condición del hombre, hay gente que hoy quiere vivir en esa condición. Es imposible. Porque Génesis 3 nos habla de cómo entró el pecado. Y entonces respondemos la pregunta: ¿cuál es la condición actual del hombre hoy? No podemos hablar de avivamiento, no podemos hablar de un mover de Dios, no podemos hablar de cómo podemos en nuestras vidas ser bendecidos, prosperados y estar en victoria, si no entendemos en primer lugar cuál es nuestra condición. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay justificación hoy. Tengo un amigo que él cree que se puede llegar a un estado de perfección aquí en la tierra. Yo para nada veo eso en la Biblia, pero lo respeto porque es un amigo amado. La condición nuestra, hermano, es devastadora. Si tú en algún momento has dicho: no sirvo para nada, no valgo para nada, si tú en algún momento has pensado que la vida no sirve para nada, déjame decirte que esta mañana que estás en una idea correcta. Porque la vida es una basura completamente por las consecuencias del pecado. Espera, pastor. La vida es una basura completamente por las consecuencias del pecado, pero para eso vino Jesucristo, para cambiar nuestra historia. No podemos hablar de avivamiento, de mover de Dios. No podemos hablar de buscar que la iglesia sea transformada, que nuestras vidas, nuestras familias sean transformadas, si en primer lugar no entendemos lo miserable que somos. La palabra del Señor nos muestra y nos dice, incluso Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie en este lugar
que merezca. Ninguno de nosotros merecemos ni un ápice de la gloria de Dios. Nada te mereces. Si alguien aquí se levanta y dice, no, pastor, yo sí lo merezco, pues eres un perverso. Porque además de ser pecador, crees que tienes méritos. Y todos nuestros méritos, escucha, son contados como trapos de inmundicia, trapos menstruales delante de Dios. Así de fuerte es la palabra. Por eso que cuando vuelvas de nuevo a YouTube y busques por ahí todos esos predicadores, créanme que he tenido que gastar unos terribles megas en estos días buscando qué dice la gente, qué dicen esos famosos predicadores de avivamiento, qué hablan ellos. Es increíble lo que te vas a encontrar allí. Lo triste es comentarios, gente que pone gracias, mi vida comienza ahora una nueva dimensión, gracias por esto, aquello. Y usted sabe que no es la Biblia lo que se está predicando, pero sí se está cumpliendo aquella palabra profética del Señor que en los postreros tiempos muchos apostatarían de la fe, maestros fraudulentos vendrían a enseñar. Y la cuestión es, ¿cuál es la condición hoy del hombre? La condición del hombre hoy, hermano, es nefasta. No hay esperanza para la humanidad. No hay consuelo para la humanidad a menos que Jesucristo entre en esa ecuación. A menos que Jesucristo tome el control de esa vida, de esa familia o esa nación, estamos perdidos. La palabra del Señor lo revela. No podemos, hermanos, buscar en la Biblia. La Biblia no se puede cortar. No es que esto me gusta, es para mí, esto no me gusta, no es para mí. O toda ella es palabra de Dios para ti o nada de ella es para ti. No podemos hacer selecciones. Podemos tener pasajes preferidos, historias preferidas, con eso no hay problema, pero no podemos decir esto es de Dios y esto no es de Dios cuando toda la Biblia es su palabra. Por eso, ¿en qué condición está el hombre? Sin Jesucristo, busca todas las ofensas que tú entiendas, desde las más agresivas, las más conocidas, a los epítetos menos conocidos. Tú y yo los merecemos, cada uno de ellos. Incluso esa persona que tú dices, fulano es un santo. Wow, cuando yo la veo a ella, cuando yo lo veo a él, esa es una persona, aún esa persona es un miserable, a menos que los atributos, a menos que la justicia de Cristo se ha puesto en él. Si hoy yo me puedo parar esta mañana aquí, no es por mi mérito, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque si fuera por mis méritos sería el más arrastrado y el más miserable en el suelo, pidiendo un bocado de esperanza de parte del Señor. Pero porque Él me ha rescatado, es que me hace digno por su nombre, no por el mío. Hermano, ¿te das cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Si tú no eres capaz de valorar lo que Jesucristo hizo contigo, de dónde te sacó, es porque Él no te ha sacado todavía de ahí. Porque cuando miramos nuestra vida, no necesitamos leer muchos libros, no necesitamos ver muchas conferencias o alguna predicación para entender cuán perversa llega a ser nuestra naturaleza. Si nosotros tuviéramos reflectores de nuestros pensamientos que salieran así al público, yo creo que todos nosotros nos avergonzaríamos la mayoría de las horas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra que estamos perdidos. No hay justo. Esa es la palabra romana, dice, no hay justo ni aún uno. Por eso cuando usted escucha a todos esos predicadores por ahí, tengo que decir los nombres, esos Daniel Aviv, esos Ricardo Rodríguez, esos predicadores que son solo motivacionales, descubre el héroe que hay en ti, eres un campeón, eres increíble, eres invencible, no hay nadie que pueda contra ti. Todo eso es mentira del diablo. Porque la Biblia lo primero que hace es destruirnos. De hecho, Juan el Bautista, Jesucristo mismo y los apóstoles, su mensaje era ofensivo. Metanoeo es arrepiéntete, es cambia tu mente radicalmente, porque lo que piensas, lo que dices, lo que haces e incluso lo que dejas de hacer es pecado. Entonces, si no entendemos eso, no podemos hablar de avivamiento espiritual. Si no entendemos que estamos perdidos, que somos miserables. ¿Sabe que uno de los documentos que habla de este tema de avivamiento en cuanto al material bíblico hace referencia al siglo XVIII, Jonathan Edwards? Su mensaje posiblemente más famoso es pecadores en manos de un Dios airado. Él lo predicó en su congregación y no provocó muchos efectos, pero fue a otra capilla a predicar en los Estados Unidos, y en esa capilla dice que todos los que estaban allí, al escuchar el mensaje, algunos se acercaban y decían, no hables más,
porque sentimos que se va a abrir la tierra y nos vamos a morir. ¿Y sabe lo que pasa hoy? Que el pastor lleva 10 minutos y está usted conectado en su teléfono. Y están los jóvenes y dicen, ay, fulano no me escribió, ay, el otro no me habló, ay, que mira que esto, el otro mirando, está viendo al predicador, pero no está ni concentrado en eso, está pensando que no hay comida en la casa, está pensando en esto, está pensando en lo otro. Amado hermano, hoy Cuba está en un momento de frialdad increíble. Yo respeto a mis amigos, a mis consiervos, que dicen Cuba, lo mejor está por venir, Cuba, viene un avivamiento. Yo respeto todo eso, pero cuando voy a la Biblia y cuando veo a mi alrededor, digo, Cuba, qué miserable tú eres. Qué miserable es nuestra nación hoy. ¿Sabe por qué? Porque sus gobernantes le han dado la espalda a Dios. Cuba, que hace 60 años atrás era de los países más prósperos posiblemente de América Latina, hoy no es la miseria material lo peor que hay en la nación, sino la miseria espiritual que nosotros vemos hoy en las congregaciones. Así que cuando vemos la condición actual del hombre, entendemos que somos las personas más dignas de lástima del mundo. A menos que, lo vuelvo a repetir, a menos que Jesucristo entre en esa ecuación de nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ya vemos cuál era la condición del hombre, una condición sin pecado. ¿Cuál es la condición actual del hombre? Una condición de pecado, por eso es que necesitamos la regeneración. ¿Y cuál será la condición final del hombre? Mire lo que dice Daniel. Daniel 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El profeta Daniel, allá 600, 700 años posiblemente, poco menos antes de Cristo, estaba declarando por medio del Señor que va a venir una condición que es final, que no hay cambio para el hombre. Muerte eterna, que es separación de Dios, condenación en el lago de fuego y azufre, o vida eterna. Así que el hombre regresará al estado inicial, pero con una nueva condición, sin posibilidad de cambio. En el estado inicial, Adán estaba en perfecta santidad y perfecta comunión con Dios. Entra el pecado, ahora el hombre puede cambiar en el tiempo ese estado. Usted estaba perdido, yo estaba muerto en delitos y pecados, mas Él me resucitó, me cambió. Y muriendo en esa condición, entraré en un estado de vida eterna y glorificación irrenunciable. Pero también va a pasar con otros que mueran sin Jesucristo, que entrará a un estado de condenación y muerte eterna irrenunciable. Así que viendo este parámetro, vamos a definir algunos términos y pautas bíblicas de lo que es un avivamiento espiritual. Comenzamos con esa pregunta. ¿Qué es avivamiento espiritual? Número uno, la Biblia no lo define. La Biblia nos da pautas de cómo buscar a Dios, que lo vamos a ver ahora, de cómo ir hacia su presencia, de cómo arrepentirnos y estas cosas. Pero la Biblia no dice, ok, iglesia, avivamiento espiritual, pauta 1, pauta 2, pauta 3. ¿Sabe qué es lo que hace eso? Eso debería encender las alarmas. Porque cuando usted ve una iglesia buscando avivamiento espiritual, las alarmas se tienen que encender. Porque no se puede buscar eso sin buscar otros elementos de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, que ya está declarado en su palabra. Por eso es que cuando encontraba muchas de estas definiciones, voy a darle algunas que me llamaron la atención, de algunos hombres que creo que son ortodoxos, que son predicadores fieles del Evangelio, y al final quiero darle una personal. Decía este predicador, avivamiento cristiano es un término teológico que se refiere a un despertar en un determinado lugar. En especial, dice este escrito, para el protestantismo el avivamiento es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios. Y en ocasiones es visto como un proceso de restauración. Según esta definición, eso es avivamiento. Así que en primer lugar, esta definición dice que es un término teológico que habla de un despertar, donde las vidas se convierten. Otra definición dice, un avivamiento en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendido por Dios y para Dios. Ay, hermano, déjeme decirle, yo no digo que eso era un tiempo de avivamiento, pero como han cambiado los tiempos en la iglesia cubana. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, que esto del apagón, ahora algunos que se alarman, ay, que esto es apagón, pero otros que tenemos unos cuantos añitos, sabemos que esto es normal. Esto es parte de la vida cubana. Y yo recuerdo cómo las congregaciones, nuestras congregaciones, yo había iniciado una iglesia bien pequeñita, pero se llenaba, llovía y la gente iba con sombrilla, la gente iba como fuera a la casa de Dios. Ay, Dios. Y hoy por un apagón, no en la iglesia, sino en la casa, la gente no viene al templo.
Hoy por una llovinita la gente no viene al templo. Pero esa misma gente que no viene al templo por una llovinita puede estar lloviendo, relampagueando, se puede estar abriendo el cielo, los truenos cayendo en la tierra, pero si hay que ir a la embajada a recoger la visa, hay que ir. No, esas cosas no se pueden dejar, esas cosas hay que ir. Hermano, ¿te das cuenta de cómo está viviendo hoy la iglesia cubana? Mi mensaje no es fatalista, para nada tengo la idea de dar un mensaje fatalista, de que todo está mal y que todo va a ir mal y peor, pero cuando vas al mensaje bíblico, te darás cuenta que avivamiento es algo de lo que hoy la iglesia cubana cada vez más se está alejando. Dice esta otra definición: avivamiento es cuando el pueblo de Dios se da cuenta de su necesidad de ser restaurado y revitalizado espiritualmente en su caminar con Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y dijiste: Señor, cuántas horas te estoy dedicando en oración al día? En estos días hice ese análisis en mi vida. Fui a mis rodillas. Le dije: Señor, es cierto que uno está involucrado en la predicación de tu palabra, en la visitación, en esto, aquello, pero no quiero, Padre, no quiero desperdiciar mi tiempo. ¿Saben lo que ha venido a hacer el internet? ¿Saben lo que ha venido a hacer los datos móviles para los cubanos? Esto en otro país no se entiende, pero aquí ha venido a demostrarte que tú no oras y que yo no oro, porque no quiero. Porque los teléfonos, usted sabe que son los smartphones, significa el teléfono inteligente. La gran mayoría, los Blue y esas cosas, pero la gran mayoría tienen una aplicación que te dice cuántas horas está tu pantalla encendida. Y créanme, una de las cosas que me he propuesto es revisar cuántas horas está mi pantalla encendida a la semana. La última vez que lo miré dije: Dios mío, perdóname. ¿Cómo yo puedo pasar 10 horas con mi pantalla encendida? Y no puedo pasar 20 minutos en la mañana orando a ti, hermano. ¿Avivamiento espiritual? No, hermano. No, hermano, no, eso no está viviendo la nación cubana. Yo veo en las redes sociales los hermanos incitando a la oración. Sí, eso sí, gloria a Dios. Pero cuando veo Cuba, algo grande viene, prepárate nación que le viene el avivamiento. La gente está confundiendo avivamiento con cambio político. Eso no es avivamiento. Porque países con regímenes dictatoriales tienen iglesias sanas, pero otros tienen iglesias enfermas. Países con regímenes más abiertos tienen iglesias sanas, pero también tienen iglesias enfermas. No depende de quién gobierna, depende de qué corazón está enfocado en el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, en el lenguaje evangélico dice esta definición: se llama avivamiento a un periodo en el que Dios visita a su pueblo y por medio del Espíritu Santo imparte nueva vida en medio de él, que como resultado del testimonio de la comunidad renovada alcanza la comunidad civil y logra un número sorprendente de conversiones. ¿Sabe lo que es? Es esa famosa historia que un hermano estaba dejando de congregarse. Pasó 2-3 semanas, el pastor fue, el hermano tenía, ¿recuerdan? El hermano tenía una chimenea. Ese hermano evidentemente no vivía en Cuba. Él tenía una chimenea así en la sala y había unos carbones encendidos. El pastor viene, se sienta frente a él y el pastor sencillamente coge un carbón, lo pincha, lo saca y lo deja. Y los dos están presenciando cómo se va enfriando el carbón. El pastor vuelve a tomar el carbón, lo vuelve a entrar y vuelve a reavivarse el carbón. El hermano lo mira y le dice: pastor, gracias por el sermón, el domingo que viene estoy en la casa de Chile. Pero hoy está siendo al revés en muchos lugares. Hoy hay personas que están abandonando congregaciones porque dicen: no se está predicando el evangelio, es un show lo que se vive en esa congregación. Hoy muchos movimientos dentro de las iglesias están buscando cómo arreglamos las luces, cómo ponemos más bonito el templo para que la gente venga más, cómo hacemos más espectacular, vamos a quitar más tiempo a la predicación, vamos a poner más música, vamos a poner más efectos especiales. Hermanos, ¿saben la iglesia de Cristo? Porque muchos están tomando los estándares del mundo para tener el éxito del mundo, y eso es el éxito del mundo jamás, y los estándares del mundo jamás van a coincidir con los de Dios. El avivamiento tiene que ver con la iglesia y no con el mundo, dice esta definición. Aunque sabemos que es la iglesia cuando se prende en la búsqueda de Dios. Otro medidor para la iglesia cubana. Yo estoy hablando de modo general, porque puede que alguna congregación salga de ese modo.
Tenemos un viaje a Varadero. Amén, eso es de Dios, pastor, eso es de Dios, eso es confirmación de Dios. Tenemos una comida a fin de año. Hay carne de cerdo, aleluya. Gracias, Padre. Y el martes de oración, vacío. Los cultos de ayuno, vacío. ¿Por qué razón? Porque tenemos cada vez personas que están más enfocadas, más materializadas, más afectadas por la miseria que tiene esta nación que por el Evangelio de Cristo. Hoy, la palabra del Señor, y tú has llegado a este lugar para entender que el enfriamiento espiritual te va a destruir, pero que solo el avivamiento en el Espíritu de Dios va a cambiar tu atmósfera. Y aunque eso suena apostólico y todas esas referencias que andan por ahí, lo bíblico es que si tú te prendes en el Señor, la gente que te rodea de una manera u otra le vas a hacer de tropiezo, porque tú tienes a Cristo, y a otros vas a hacer de bendición si dicen: Señor, yo quiero lo que Él tiene. La palabra del Señor nos muestra, se usan 5 palabras básicas relacionadas con el tema de avivamiento. Recuerden, no es que te da la definición, esto es avivamiento, sino que te da una estrecha relación de cómo podemos avivar la obra del Señor o avivar nuestras vidas. La primera palabra que tenemos es la misma avivar, que tiene la idea de dar fuerza y vigor en sus idiomas originales, cobrar vida. Mira lo que dice el Salmo 85:6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. La idea de que no puede existir avivamiento si Dios no está en esa acción, hermano. Por eso que tantas congregaciones están más bien sirviendo a Satanás y sus extraños movimientos que lo que la palabra de Dios mismo nos muestra. Este pasaje me encanta. Habacuc 3:2 dice: aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, dice esta versión. Nuestra Reina Valera dice: en medio de los tiempos. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años dala a conocer. Y dice: en la ira, acuérdate de la compasión. Miren, hermanos, por la bondad de Jehová, por la misericordia de Jehová, la nación cubana no ha sido destruida completamente. Porque desde sus gobernantes, esto no podemos tener miedo de decirlo, esto no es un discurso político, esto es un discurso profético. Para aquellos que se callan, dicen: no, yo no hablo de política, yo no hablo de esas cosas, código de familia, no, yo solo sirvo al Señor. Usted es un cobarde. ¿Sabe por qué? Porque los profetas de Dios le arrancaron la cabeza por predicar la palabra del Señor a todos, incluyendo los gobernantes impíos. Si en una cola se está hablando, no, que si el código, que si no sé qué, que todo esto es bueno, mentiras. ¿Sabe por qué? Porque ahora lo que menos necesita esta nación cubana es un código que va a traer todas esas aberraciones. Necesita más comida, necesita más humildad, necesita que sus gobernantes busquen más de Dios, necesitan que le den más espacio a la iglesia. Eso es lo que necesita la nación cubana hoy. ¿Sabe por qué? Porque lo que puede cambiar Cuba se llama Jesucristo. Y Jesucristo solo está presente en la iglesia genuina, la que no ha doblado sus pies ante los baales y ante los dioses falsos de esta nación. Eso es lo que necesitamos. En vez de tantos programas de con filo, sin filo, de no sé cuántas cosas, necesitamos más pastores predicando en esos programas. Pero necesitamos más evangélicos yendo a esos programas para que den testimonio que solo Cristo cambia una vida. Esta palabra de avivamiento nos dice: aviva, oh Señor, tu obra. No sé cuántos están orando por ese avivamiento de parte del Señor. Señor, mira mi nación. Si en tu mover está quitar gobernantes, traer gobernantes temerosos, o los que están que se humillen y se vuelvan a ti, pues hazlo. Yo no sé usted, pero yo no quiero pasar a la historia como la primera nación que legalizó, con el sistema de gobierno que tenemos, que legalizó las perversiones de la ideología de género. Y al menos quiero pasar a la historia como la primera nación que lo hizo, pero se detuvo en el tiempo y ante todos dijo: si ustedes hacen eso, lavo mis manos y sacudo mis pies, porque maldición sobre ustedes se están trayendo, no sobre mis hijos. Hermanos, no podemos hablar de avivamiento como nos refiere la segunda palabra, y es renovación. La renovación tiene que ver con restablecer, reanudar una relación. Dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Hermanos, tenemos que ser sinceros entre nosotros mismos. Yo tengo un problema grande con esa idea de algunos predicadores que dicen:
es que fulano está en el primer amor, ya salió del primer amor. La Biblia, cuando único se menciona esa frase de primer amor, es Juan hablando a las iglesias de Apocalipsis y le dice: has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete, mira de dónde has caído y vuelve y haz las primeras obras. Hermano, no se puede salir del primer amor. Tú no puedes salir de ahí. Si tú has salido de ahí, porque si hay elementos, porque esa iglesia se había salido de ahí, lo bueno es que se había salido, pero todavía había oportunidad de avivamiento. Analicemos nuestras vidas. Porque hay personas que sí, cuando entraron en el camino del Señor, entraron con todo, pero hay otros que desde que entraron mal. Que llevan 10 años en la iglesia, pero siguen siendo los mismos pecadores. Yo no sé si llamarles cristianos, o como la Biblia sí lo dice, hay una definición para eso, de algunos cristianos, que eran cristianos, que estaban en Corinto y eran carnales. Por eso Pablo dice: hermano, os hablo como a carnal, como a niños en Cristo. Y le está hablando a cristianos, porque si no, Pablo no le llamara hermanos. Pero hay una cuestión con esto, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? No podemos pedir avivamiento local para la iglesia si mi vida no se prende con Jesucristo. No puedo pedir avivamiento para mi matrimonio si yo mismo estoy frío y no tengo ni mi tiempo de oración. Dice: renueva nuestros días como antaño, dice la palabra del Señor. La tercera palabra es restauración. Dice Salmo 51: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Mire, este Salmo 51, cuando nos devela el corazón de David, cuando posiblemente se llegó a Betsabé, según el texto, se ha llevado a Betsabé, él dice, a mí me llama la atención porque David no menciona en su oración ni el reino, ni los privilegios, ni las cuestiones materiales. Él solo dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y sabes qué lo llevó ahí? Un proceso bien complicado. Porque David, cuando peca, él no dice: Señor, ay, mira cómo estoy. No. Se cayó el pecado y trató de seguir adelante. Pero con el pecado no se puede caminar. Con el pecado lo único que ocurre es que nos hunde cada vez más. Dios manda un profeta, y cuando viene Natán, por el dedo de Dios le pone el ejemplo y usted reconoce y le dice: a mí me llama la atención cuando le pone que la ovejita, que este hombre se la llevó y le mató la ovejita. David dice: vive Jehová, que ese hombre merece la muerte. Natán le dice: ese hombre de tú. Hermano, todos nosotros necesitamos esos Natán en nuestra vida. Necesitamos a gente que viene y te dice: ¿cómo te sientes, mi hermano? ¿Cómo estás? Porque un día podemos estar predicando la palabra, horas de oración, y pueden pasar los meses, y pueden pasar años, incluso pueden pasar semanas, y entrar en un estado tal donde comienza esa no devoción por las cosas del Señor. Hermanos, la palabra del Señor nos muestra, y mire cómo dice Lamentaciones 5:21: restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Otra versión dice: devuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. La cuarta palabra habla de refrescar, de reposar, de renovar un sentimiento. Dice la palabra: arrepentidos y convertidos para que nuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hermanos, una de mis oraciones, y yo recuerdo que una de las cosas es que cada vez que Dios me permite cumplir un año de vida, uno de los tiempos que siempre trato de sacar, yo he tratado de hacerlo siempre, es ir a solas con el Señor. Y como es una fecha especial para uno, porque es una fecha que se recuerda, yo trato de decirle: Señor, ¿cómo yo era el año pasado? Y ahí hay una vez que digo: Señor, ¿cómo yo era? Yo recuerdo cuando cumplí mis 22 años. Nunca olvidaré eso. Estaba en la iglesia, los jóvenes que me iban a preparar algo ahí, a cantarme. Ellos creían que yo no sabía, pero yo sabía lo que iban a hacer. Y recuerdo que mientras ellos estaban allá, eran las 12 en punto, y yo me tiré de rodillas en aquella iglesia. Los que han estado allá, porque han estado allá, una iglesia pequeñita, en un garaje. Yo me tiré de rodillas y yo recuerdo que empecé a llorar. Y a llorar, yo decía: Señor, con 22 años, yo no sé dónde voy a estar dentro de 10 años, pero yo quiero estar haciendo tu voluntad. Yo sé que no soy perfecto y sé que tengo mil defectos, pero ayúdame. Y que cada año que yo cumpla, Señor, a partir de hoy, yo quiero ver tu presencia. Y cuando mire atrás, pueda decir: he caído, pero me has levantado. He desfallecido, pero me has renovado. Y una de las cosas que nosotros tenemos que decir es: ¿cómo está mi vida con Dios? Hermano, más que buscar los defectos del otro, más que evaluar la vida de otros, déjame decirte que nos toca a nosotros evaluarnos a nosotros mismos. Qué buenos somos para ver
ver la pajucita en el ojo del hermano y la viga en el nuestro. Por eso cuando la palabra del Señor nos habla, dice arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y la quinta palabra es un despertar. Es lo que en inglés se conoce como avivamiento, revival o awakening, con el sentido de levantarse del sueño, es dejar de dormir. Miren lo que dice Romanos 13, del 11 al 14, solo leo unas porciones. Hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Hermanos, es tiempo de despertar. Una de las cosas que decía Martin Luther King, independientemente de su vida devocional a Dios, él decía: temo más al silencio de los justos que al alarido, que a la bulla de los impíos. Cuando uno dice, pero ¿y esta nación? ¿Qué le pasa a esta nación? Más que temer a lo que digan los líderes de esta nación, más que temer a lo que digan las autoridades de esta nación, deberíamos temer a que la iglesia se calle ante el pecado, a que la iglesia se calle ante la maldad, porque dejaríamos entonces nuestra esencia de ser sal y ser luz. Todos estos textos y muchos otros muestran que el avivamiento es algo mucho más global que un periodo determinado de extraordinarias experiencias religiosas. Quiero dar una definición final de acuerdo a todo este punto, y es: podemos decir que el avivamiento espiritual tiene que ver, en primer lugar, con sensibilidad ante el pecado. No hay avivamiento si la persona no tiene sensibilidad ante el pecado. Mi vida no va a ser diferente mañana si yo hoy no tengo mayor sensibilidad para el pecado. Esa es la diferencia del enfriamiento. Como bien se ponía en la primera conferencia, el enfriamiento hace todo el proceso inverso. Le fallas a Dios y dices, bueno, le vuelves a fallar y le vuelves a fallar, y llega el momento que comienzas a contristar el Espíritu de Dios. El avivamiento espiritual es todo lo contrario. Cuando le fallas a Dios, sientes todavía más dolor que la última vez, porque quieres agradarlo cada vez más con todas tus fuerzas. La nación cubana hoy, en un gran número, está pensando cambiar de país para que las cosas sean mejores, cuando lo que tenemos es que cambiar nuestra nación con la predicación de Jesucristo para que tiempos de refrigerio vengan por medio de él. Porque en otro país con mayor abundancia, y si usted quiere ir y usted va a hacer, busque la guianza de Dios y que Dios le guíe. Pero en otro país igual se necesita la presencia de Dios, porque el avivamiento no depende de dónde estás, sino quién está contigo. Amén. Jesús fue fiel en el desierto, mientras Adán en el paraíso le falló a Dios. No depende de dónde estamos, sino quién está con nosotros, en quién está nuestra confianza. Podemos decir que el avivamiento espiritual tiene que ver con mayor sensibilidad ante el pecado y culmina en arrepentimiento. Podemos decir que el avivamiento espiritual tiene que ver con mayor sensibilidad a la santidad de Dios. Si hoy viene un joven y dice, caballero, ¿por qué no hacemos una vigilia? Oye, déjala. Pero si le dice, pero caballero, ¿por qué mejor no hacemos una película en la noche y nos quedamos haciendo una pijamada? Oye, sí. No es lo mismo, no es en la noche, no hay que estar despiertos, sí. Pero los medios son diferentes, estos son más atractivos. ¿Te das cuenta que el avivamiento, te das cuenta que encender nuestras vidas con Dios no es por arte de magia? Yo no sé si a usted le pasaba, pero cuando yo era más chiquito yo veía esas películas, como te presenta Hollywood, de esos superdotados, que miraban los libros y ya tenían todo en el cerebro. Y yo decía, oye, si uno pudiera hacer eso. Pero no. Para llevar la palabra de Dios aquí, primero hay que hacer así. Después hay que hacer así, leer. Después hay que preguntarle a otro, ¿qué dice esto? ¿Qué dice el otro? ¿Y cómo es esto? Hay que escuchar la palabra, hay que ponerla en práctica para después traerle aquí. Es un proceso. Ojo, gloria a Dios que en ese proceso el maestro de los maestros está con nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero es un proceso. No es que tú dices, ya tengo toda la palabra del Señor en mi mente. No, eso no va a ocurrir. Lleva años, lleva tiempo. Cuando hablamos de avivamiento, tenemos que decir que hay mayor hambre por la palabra de Dios. Escucha, cuando tú ves a la Biblia los grandes moveres de Dios, y cuando vas a la historia, esos grandes moveres, ninguno de ellos ocurrió sin la escritura de Dios. Porque no es avivamiento. No hay avivamiento si la palabra de Dios no toma el lugar que lleva. El centro.
el centro. Cuando tú ves una iglesia que le ha quitado todo el tiempo a la predicación y que ha llenado todo el devocional y todo el culto con muchas cosas, en algún momento puede ser que esa iglesia se vaya a parecer más al mundo y pierda la esencia del evangelio. ¿Qué es más fácil? ¿Ver unas buenas series de las que te gustan o pasar 10 horas viendo o leyendo la Biblia? Yo no sé usted, pero a mi carne prefiere ver esa serie. Aunque no tenga el tiempo, lo que prefiero es una serie. Avivamiento habla de mayor hambre por la palabra de Dios. Tiene relación con una manifestación bíblica genuina del poder de Dios. Más que buscar milagros de Dios, buscar arrepentimiento y corazones convertidos. Pero dicen, ay, es que en la iglesia hace rato que no pasan 10 gente adelante. Pero si tú no visitas a nadie, y tú no traes a nadie al templo, y tú no invitas a nadie a la casa de Dios. A veces queremos culpar si la congregación está bien por su pastor o sus líderes, o por las manifestaciones externas. Pero el mover de Dios, hermano, no tiene que ver con números, aunque en ocasiones se cuentan números. Porque cuando vamos al libro de los Hechos, vamos a ver que empezaron a convertirse miles, y después hay un momento de persecución, hay un momento que ya no se contaban los miles, pero seguía una iglesia creciendo, porque el avivamiento del crecimiento no es solo en números, también habla de corazones, habla de matrimonios que llegan a la congregación y tienen un problema, pero regresaron ministrados por la palabra y dicen, vamos a hacer ahora las cosas bien. Habla de personas que vienen y están robando en el trabajo y cuando salen a sus hogares dicen, Señor, ayúdame, si hay que cambiar el trabajo, se acabó. Avivamiento es ese mover de Dios en la vida de la persona, que hay arrepentimiento, que hay santidad, que está basado en la palabra de Dios y que al final se ve el poder de Dios en esa vida. Pautas bíblicas de avivamiento, solo te voy a poner 2 ejemplos. Josías lo que trae es una reforma, y algunos escritores, Miguel Núñez por ejemplo, hace una definición de que avivamiento espiritual es una cosa y reforma es otra. Él dice, la reforma es ese mover de Dios en la historia que puede ocurrir en una congregación, en una localidad, que al final termina afectando todo en ese lugar, termina afectando la vida, termina afectando el estilo de actuar de la persona, que evidentemente, dice Miguel Núñez, esa reforma tiene un avivamiento espiritual, pero no todos los avivamientos espirituales traen reforma, porque puede haber una iglesia que la presencia del Señor, hermano, en nuestras congregaciones, gracias al Señor este domingo estábamos cantando, y otras veces cuando a las 12 muchos hermanos que se sienten mal, que por la diabetes tienen que irse, este domingo era las 12:30, se estaba cantando, se estaba orando y el pueblo quería seguir haciendo. Eso es una de las características que a nosotros nos diferencia de las sectas. Las sectas no tienen relación con el Eterno, porque son sectas, son cosas falsas. Pero cuando nosotros sustituimos en la casa de Dios, y decimos, ay no, en este culto pastor, si no se ministra y se ora por los enfermos, no estuvo bueno. No podemos sustituir los sentimientos y las experiencias por la palabra del Señor. Si cuando se predica la palabra del Señor y se expone, trae todas estas cosas y están sometidas a la palabra de Dios, gloria a Dios, pero el culto que viene, no podemos entonces, porque estamos encasquetando. Si no ocurre esto y esto, entonces no se movió Dios. Miren, hermano, Josías trajo una reforma, pero esa reforma, ¿sabe qué nos provocó? El hallazgo de la ley de Dios. ¿Puede usted después leer cómo Josías gobernó alrededor de los 31 años? Dice que él se menciona cuando tenía 8 años, cuando tenía 12 años y cuando tenía 18 años. Josías tenía personas alrededor de él que le guiaban. Y en cada una de esas reformas él fue quitando poco a poco los ídolos. Pero hay una cosa que ocurre, y es cuando decide reparar el templo, en el proceso se encuentra un ejemplar del libro de la ley del Señor, que algunos eruditos creen que era un rollo de Deuteronomio. Y cuando descubren eso y lo traen a él, Josías va a buscar a Hulda, la profetisa, y le dice, viene una maldad, todo lo que está escrito en el libro viene, pero no en tu tiempo. Y una de las cosas que Josías hace, dice, vamos a celebrar la Pascua del Señor. Y dice la palabra en segundo libro de Crónicas 35, en adelante, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. La generación de Josías no había celebrado una Pascua como esa, y muchos ni la habían celebrado toda su vida. ¿Y sabe qué? ¿Cuál era la referencia de la Pascua? Que había que recordar que el Señor la había sacado del desierto por medio de un cordero, y en medio de ese mover el pueblo anunciaba y miraba a Jesucristo. Hermano, no hay avivamiento si la persona de Cristo no está en medio.
Por eso, esto de José es un destello de lo que ocurre cuando la palabra del Señor se pone en el centro. Y el otro evento que quisiera destacar, son varios, pero el otro que quisiera destacar es el de la iglesia de Hechos. Hermano, la iglesia de Hechos, usted sabe, cuando Pedro está predicando después de que desciende el Espíritu Santo, dice que se convirtieron como 3,000 personas. Y algo increíble es que dice que el mover de Dios, que la mano del Señor se veía delante del pueblo, las personas se convertían, incluso dice que sacerdotes se estaban convirtiendo, que fariseos se estaban convirtiendo. Aunque algunos con un mal discipulado después en Hechos 15 se empiezan a fajar entre ellos, que la salvación siempre por medio de la ley, pero algunos sí estaban viniendo a la casa del Señor. Y algo que me llama la atención en Hechos 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos elementos están resumiendo cómo la iglesia tenía en común todas las cosas. Cómo buscar un mover de Dios en un ministerio de la iglesia. Hablemos de la alabanza. Si de los cinco piensan diferente y ninguno quiere someterse, no se puede buscar la presencia de Dios así. ¿Cómo buscar la presencia de Dios? ¿Cómo buscar ese mover de Dios? Si a veces nos preocupamos más que el maquillaje quede bien, que la ropa combine, a orar para que la presencia de Dios se mueva y los corazones sean transformados en ese servicio. Hechos nos dice que muchas personas vendían todo lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles y seguían sirviendo al Señor. Hoy Dios no te está llamando a que venda todo lo que tienes, pero sí que valoremos todo lo que tenemos. ¿Cómo podemos mejorar para el Señor? Pero eso no puede, yo no puedo mejorar al otro si desde mí. ¿Cómo yo, Señor? ¿Cómo puedo prender mi vida? Como en estos días nosotros le estamos dando todavía mucho más valor a la luz. Fíjense, un ejemplo sencillo. El pastor Boris estaba dando una excelente conferencia. Amén, gloria a Dios. Pero cuando llegó la corriente, mucho se veía la carita de contento. No me gusta que la corriente provoque más gloria a Dios que usted escucha a la gente aplaudiendo. Sin dar más detalles. Pero cuando a uno le empieza a faltar aquí, aplauden todo y todo está bien. La palabra del Señor nos dice que los apóstoles entendieron que Jesucristo estaba en medio de ellos. Y cuando uno lee el libro de Hechos, uno dice: gloria a Dios, porque ahora todo va a ir bien. Todo lo contrario. Vamos a ver que comenzó mayor persecución para los creyentes. Pero ¿sabe qué? Avivamiento no depende si nos persiguen o nos ponen en un pedestal. Avivamiento depende que nuestro corazón esté en sintonía con Dios. Quiero terminar entonces respondiendo a la pregunta que marca toda la conferencia: ¿cómo ser avivado? Quiero darte 6 pautas. Pauta número 1: no hay avivamiento sin salvación. Es que yo quiero que mi matrimonio sea avivado, pero si tú no estás orando por la salvación de tu esposo, ¿qué avivamiento va a ocurrir? No hay avivamiento donde no hay salvación. No hay avivamiento sin salvación. No hay avivamiento si el alma no es rescatada de las huestes de maldad. No puede haber avivamiento. Por eso debemos entender que la prioridad en nuestras vidas y en nuestra familia es ser salvos. Y la Biblia nos da elementos para saber si nosotros somos salvos. Dice que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu. Cuando pecas, ¿cómo te sientes? Cuando vemos los moveres de Dios en cada uno de estos predicadores, algunos hemos mencionado Jonathan Edwards, hay otros Whitfield, hay muchos de estos hombres de Dios que transformaron su generación. Es probable que algunos de nosotros no transformemos una nación, pero sí podemos, por el Espíritu de Dios, ser transformados nosotros. Y sí podemos impactar a alguien que esté alrededor, porque cuando una llama se prende, algo y a alguien va a tocar. Cuando nuestras vidas se prenden con el Señor, algún comentario. A mí me llama la atención cómo a veces me he encontrado personas que dicen: pastor, y no sé qué. Yo digo: ay, Dios, ayúdame, muéstrame. No sé quién es. Dice: no, que un tal lugar, hace ese tiempo usted predicó y no sé qué. Pues gloria a Dios, porque al final nosotros no hacemos cosas para título personal. Pero cuando
somos portadores del Evangelio, alguien se contagia con él. No hay avivamiento sin salvación. Número 2, no hay avivamiento sin humillación y devoción a Dios. No puede. Dice segundo libro de Crónicas, un pasaje tan conocido allá cuando se estaba instaurando a la inauguración del templo, la casa del Señor. Dice, si se humillara mi pueblo. Dios no quiere que se humille la nación cubana, los impíos. Dios quiere que los impíos se salven, pero Él quiere que nosotros como iglesia nos humillemos delante de su presencia. Porque sabe por dónde comienza el avivamiento, por dónde comienza el fuego, por la casa de Dios. ¿Cómo impactar al que no conoce a Dios? Y el que lo conoce, ni está orando, ni está buscando al Señor, ni está vigilando, ni está ayunando. Yo no quiero preguntar aquí cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno. Un ayuno, no que pasaste hambre. O alguno dice, no, ayuné. ¿Qué hiciste? No, fui a buscar las cosas y yo ayunaba. En mi mente, no, eso no es ayuno. El ayuno es cuando se compunge el espíritu. Cuando te abstienes de ciertos alimentos y vas a un lugar a solas con la presencia del Señor. Eso es el ayuno bíblico. Y ese ayuno bíblico no tiene resultado si cuando sales de la presencia de Dios odias a tu hermano, pecas y sigues haciendo lo que a Dios les agrada. Ese ayuno no sirvió. Por eso, ¿cuándo fue la última vez que hicimos ese ayuno? No hay avivamiento sin humillación. Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Pero si somos tu pueblo, ¿cómo convertirnos de malos caminos? Sí, porque también cometemos errores. Dice, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces hay una condición para aquellos que piensan que no hay cláusulas de condición en la Biblia. No, eso está ahí, pero eso en realidad no va a pasar, porque si no, hay cláusulas. Y si Dios pone una condición es porque hay que cumplirla. Y no la cumple, no lo tiene. Ni más ni menos. Y eso no es ni calvinismo ni arminianismo, eso es Biblia. Dice, entonces ¿qué, Señor? Que si te humillas, que si invocas mi nombre, que si oras, que si buscas mi rostro y te conviertes en tu malos caminos, entonces, si no pasa eso, no voy a hacer esto. Dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La nación cubana necesita que la iglesia se involucre más en la intercesión por esta nación. Esos gobernantes que están ahí, esos que a veces, discúlpame esto, pero a veces repugna verlos hablar. Esos necesitan que Dios me humille. Que yo diga, Señor, transforma esos corazones. Si no son ellos, pues sácalos. Pero si son ellos y son los que están ahí, tú me dices que ores por ellos, Señor, transforma ese corazón, porque ese corazón va al infierno y se va a llevar mucha gente con él. La nación cubana necesita la iglesia, necesita el remanente de Cristo. Que nos humillemos o que nos sigamos humillando, que sigamos levantando el nombre de Jesucristo en alto. Pero no hay avivamiento, hermanos, sin humillación y sin devoción a Dios. Mi vida, hay una frase que está aquí en el Hospital Viejo. A mí me llamó la atención la primera vez que vi, porque es una frase un poco chocante. Que dice, ¿cómo pretendes que las cosas cambien si sigues haciendo lo mismo? Algo así. ¿Cómo pretendes que el mover de Dios esté en tu vida si sigues haciendo lo mismo de siempre? Es los mismos 10 minutos corriendo de oración. Mire, no me puedes hacer un cuento que en la cama se puede orar. Porque en mis 33 años y en los últimos 20 y tantos años de conciencia que tengo del Evangelio, eso es una mentira. Que te levantas por la mañana, no voy a cerrar aquí los ojos aquí, Señor Padre, eso es una mentira. Yo no sé, quizás alguien tenga eso, si usted lo ha logrado, acércate al final, quiero tirarme una foto contigo. Porque por lo menos yo me duermo, el cerebro, y a veces estás orando y estás diciendo, oye, fulano, ¿tú sabes que me dijo el otro día? Que si la tina de helado, hermano, necesitamos evaluar nuestras vidas, humillar nuestras vidas, pero si no hay devoción por el Señor. ¿Qué es devoción? Claro y seco. Devoción es qué tiempo le estás dedicando a la oración, qué tiempo le estamos dedicando a la lectura de la palabra, qué tiempo le estamos dedicando a compartir el Evangelio con otros hermanos, qué tiempo le estamos dedicando a nuestra familia en la palabra del Señor. En tercer lugar, no hay avivamiento, evidentemente, sin la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? Llevas 5 años, no la has leído una sola vez. ¿Estás mal? ¿Estamos mal? Llevamos ¿cuántos años el Evangelio? No la hemos leído completa. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido disciplinados.
Por eso es que no podemos ver avivamiento sin la palabra de Dios, sin la predicación del Señor. No podemos ver avivamiento. Alguien decía, si desde el púlpito no se predica la Biblia genuinamente, los bancos seguirán muertos. Por eso nosotros, pastores, aquellos que pastorean personas, aquellos que están en ministerios, que tienen diferentes responsabilidades, tú eres el primero, eres el responsable de prender esa llama en ti de parte del Señor para poder hacerlo con otro. No podemos darle a otro devoción. Vamos a buscar al Señor cuando ellos ven que en nuestra vida eso no existe. No hay avivamiento sin la palabra del Señor. En cuarto lugar, no hay avivamiento sin oración. No existe, hermano. Y yo no sé por qué vivimos tiempo que cada vez se nos aprieta más el tiempo. La tendencia no es a que te dé tiempo las cosas. La tendencia es, usted ve un niño. A mí me llama la atención porque usted ve un niño de 7 años y tú le dices, ¿cómo estás? No, aquí tengo muchas cosas que hacer porque no tengo tiempo para jugar, porque a veces no me da. Un niño de 7 años, ¿qué tiene que hacer un niño de 7 años en la vida? Un soltero, no tengo tiempo para nada. ¿Qué es lo que le dice a un matrimonio responsable a un soltero cuando te dice no tiene tiempo para nada? Deja que te cases, papito. ¿Qué es lo que le dice un matrimonio con hijos a un matrimonio que no tiene hijos? Y el matrimonio no tiene, no tengo tiempo para nada. Deja que tenga hijos. ¿Qué le dice un matrimonio con varios hijos a uno que tiene uno solo? Tranquilo, que tú vas a ver cuando vengan dos. Y la cuestión es que no tenemos tiempo, es cierto. Pero pensemos por un momento cuando decimos no tengo tiempo para las cosas de Dios. Y fue Dios el que me dio la vida, es Dios el que me mantiene vivo, es Dios el que cada mañana cuando abro los ojos sus misericordias son nuevas, el Dios es el dueño del tiempo. Le estamos diciendo, Señor, no tengo tiempo para ti, que eres el dueño de todo. No hay avivamiento sin oración. En quinto lugar, no hay avivamiento sin buscar la voluntad de Dios. Yo respeto y créanme, yo quisiera estar equivocado, yo quiero de verdad estar equivocado con que algo grande viene para Cuba, con esa frase que ahora que tú vas a ver que todo el mundo. Yo quiero estar equivocado con que no creo nada de eso. ¿Por qué? Porque al final va a ser bueno para mí, para mi familia, para la iglesia. Quiero estar equivocado, pero cuando voy a la Biblia, lo que veo es más calamidad, lo que veo es más maldad, lo que veo es más enfriamiento, pero a la vez veo una iglesia vencedora. Eso es avivamiento. Que en la China, iglesias todavía hoy están reuniéndose en los subterráneos, iglesias que son más grandes y son cada vez más las conversiones por día y nadie sabe lo que está ocurriendo. Porque ellos no pueden tirarse selfie, ellos no pueden decir aquí visitando a un enfermo, ellos no pueden decir aquí campaña evangelística, ellos no pueden decir aquí ministerio deportivo, todos predicamos, gloria a Dios, ellos no pueden decir nada de eso. Pero en los cielos hay una parte donde Dios sabe que esa iglesia está prendida en mi fuego. Ese es el avivamiento que deberíamos buscar. Cuando digo no hay avivamiento sin buscar la voluntad de Dios, a veces queremos que se convierta todo el mundo aquí, pero quizás ese no es la voluntad de Dios en esa localidad. Se están convirtiendo las almas, pero no al ritmo que tú quieres. Buscar la voluntad de Dios, Señor, ¿qué tú quieres para mi familia? Es probable que muchos de los que cruzaron ese río, y muchos de los que están, ¿y a dónde me voy? ¿A qué país me voy? Es probable, yo no estoy diciendo, yo no conozco el corazón de las personas, pero es probable que muchos de ellos no le preguntaron a Dios si quería a Dios que lo hicieran o no. Y yo no estoy juzgando a esa persona. Yo oro para que no mueran en el camino y para que de alguna forma Dios les guíe y sea en sus vidas. Hermanos, no olvidemos que la voluntad de Dios es la que nos va a llevar al puerto seguro y nos va a mostrar cuál es el avivamiento que Él quiere para nuestras vidas, familias, iglesias y nación. Y por último lugar, no hay avivamiento sin fidelidad y servicio a Jesucristo. No va a ocurrir. Dios no. Ahora, escuché esto de un predicador. El avivamiento es lo que Dios hace siempre, pero en una doble porción. Porque dice que las vidas se conviertan. Dios siempre ha estado atrayendo personas por medio de la predicación del evangelio. Cuando ocurre en un nivel superior, ahí se puede ver ese despertar o ese movimiento. Pero ojo, quizás Dios nos está llamando hoy a ser parte de ese avivamiento. Quizás no, Dios nos está llamando a ser parte de ese avivamiento. Primero, desde lo personal. Si mi vida no se prende en más oración, en más devoción, en más búsqueda de su palabra, fíjate que lo demás no va a ocurrir. No hay avivamiento sin fidelidad y servicio a Jesucristo. Primero lo primero, ¿cuál era la condición del hombre? Perdido. ¿Cuál es la condición del hombre hoy actual? Miserable, a menos que Cristo venga. ¿Cuál será la condición final del hombre?
vida eterna o condenación eterna. Segundo, definición de términos y bases bíblicas de avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual, ¿qué cosa es? Cuando hay mayor sensibilidad ante el pecado, que termine en arrepentimiento. Cuando hay mayor sensibilidad ante la santidad. Cuando hay mayor sensibilidad por la palabra de Dios, por el servicio a Dios. Y cuando esperamos en Dios y confiamos en Dios, que se derrame su poder genuinamente. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Señor, cuáles son mis dones espirituales? Una ocasión estábamos en una funeraria hace un tiempo y una hermana me dijo, pastor, tengo un dolor durante años en mi vida porque es que muchas veces cuando usted ha dicho esos cristianos de banco, yo soy cristiana de banco y yo no tengo talento para cantar ni para predicar adelante. Y le dije, pero hermana, es que cantar adelante y predicar adelante no son los únicos talentos, no son los únicos dones. Hay muchos otros que la mayoría no se ven aquí. Cuando estás en tu casa, vas a un enfermo, cuando estás sirviendo a alguien, cuando llamas a alguien que estoy orando por ti, cuando vas a un hospital y llegas a esa persona, cuando compartes el evangelio con una persona, cuando dices, hay una persona, que en estos días me dijo alguien, yo quisiera que alguien se pudiera levantar y dice, es que hay una persona que no puede venir, hay dos ancianos que no pueden venir a la iglesia porque no hay nadie que los traiga. Yo digo, no puede ser, porque tiene que haber al menos entre 200 personas, tienen que haber al menos 100, 10. Que diga, voy a traer ese inválido yo, esa es mi responsabilidad domingo tras domingo. Hermano, no podemos esperar que las cosas cambien desde fuera cuando nosotros mismos no le decimos, Señor, ¿cómo hoy puedes transformar mi vida para que sea diferente por siempre? ¿Cómo ser avivado? La nación cubana está en medio de su crisis espiritual, política, económica y social más grande. La nación cubana necesita una iglesia avivada espiritual. Eso es lo que necesitamos. Yo no me recuerdo lo que tendría 2 años cuando el periodo especial, décadas 90, que dice que muchas iglesias, hubo una parte que las iglesias se llenaron, una parte que las iglesias se vaciaron. Yo no sé qué va a ocurrir con esta pandemia y con todo lo que estamos viviendo. Yo sé que yo quiero ser parte de ese fuego que esté ardiendo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar juntos. Amante Dios, Señor, perdona nuestras vidas. Perdona, Dios. Perdona mi vida, porque te he fallado con mis palabras, te he fallado con mis pensamientos, te he fallado con mis acciones. E incluso te he fallado con las cosas que he dejado de hacer. Señor, no quiero ser un hipócrita, no quiero ser un religioso, no quiero ser un fariseo. Pero reconozco, Dios, que si tú no me tocas, que si tu presencia no me inunda, como dice en tu palabra, que no me emborrache con vino en lo cual hay división, sino que sea lleno de tu Espíritu, Padre. Hay un grupo, yo no sé cuántos, pero hay un grupo y yo soy uno de ellos, que quiere ser avivado por el poder de tu Espíritu Santo. No quiero salir de este lugar igual, pero de aquí a una semana no quiero ser igual. Señor, mira nuestras vidas, Dios. Préndenos con el poder de tu Espíritu. Más devoción por tu palabra. Más devoción, Señor, por tu reino. En tus manos estamos. Esta mañana han llegado vidas a este lugar que necesitamos ese toque de tu Espíritu. Es probable que haya llegado alguien a este lugar que todavía no sea cristiano. Yo no le conozco, pero tú sí tocas su corazón. Arrebátale, Dios, por completo con el poder de tu Espíritu, mostrándole que solo en Cristo hay salvación. Es probable que haya llegado jóvenes a este lugar que están luchando con pornografía, que están luchando con fornicación. Es probable que hayan llegado personas a este lugar esta mañana donde dicen, no puedo más, oh Dios. Mas nosotros entendemos que es en tu altar, en tu presencia, por el poder de tu Espíritu, con la confirmación de tu palabra, que podemos ser transformados, oh Dios. Renueva nuestra fuerza, ayuda a nuestras vidas, toca mi vida. No quiero ser igual, pero no solo quiero salir de aquí transformado, quiero ser transformado todos los días de mi vida para agradarte más y más a ti. Estoy tan lejos de parecerme al varón perfecto, a Jesucristo, y lejos de crecer. Es probable que me haya estancado, Señor. Es probable incluso que haya decrecido. Es probable que mis tiempos de oraciones ni existen hoy. Es probable que
tiempo de congregarme ni existe. En el nombre de Jesucristo, a ti oramos, a ti clamamos y delante de ti nos humillamos. No hay títulos, no hay requisitos, no hay años acumulados. Hay corazones que esta mañana te dicen: aquí estoy, Señor. Perdóname y ayúdame, pues si tu presencia no va conmigo, no me saques esta tarde o esta mañana de este lugar. Si no salgo por esa puerta con tu presencia ante mí, no me lleves a ningún lugar, Señor, quítame la vida. Cuidado con esta oración. Cuidado con hacer esta oración y no entenderla. Señor, yo no quiero ser un farsante. Señor, yo no quiero ser de una generación que se cayó ante el pecado. Yo no quiero ser de esos padres que ante el mundo tienen un testimonio, pero sus hijos no le conocen como creyentes. Yo no quiero ser de esos esposos que sus esposas no le conocen como creyentes. Ayuda a nuestras vidas, oh Dios. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, oh Dios. Aviva, Señor, que podamos ser carbones encendidos y que podamos contagiar a otros. Que la frialdad de otros no nos contagie a nosotros, sino que el mover de tu Espíritu en nuestras vidas pueda poder tocar y bendecir a otros también, Señor. En tus manos estamos. En ti estamos encomendados y a tu nombre, solo a tu nombre damos la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.